en Estados Unidos. Para hablarnos de todo esto y mucho más, tenemos con nosotros a Gonzalo Cañete. Gonzalo, muy buenas tardes, ¿qué tal? Javier, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pues tenemos a Gonzalo Cañete, analista de mercados, que nos va a hablar un poco, ¿cómo ves tú esta situación? Hablábamos un poco de la tasa de desempleo. U3, U6, esa diferencia que encontramos y que parece que no se comenta. Esto no pasa nada. Al final, la U6 no tiene nada que ver y que lo que nos importa es la tasa de desempleo normal. El empleo parece que sigue fuerte en Estados Unidos, vemos que efectivamente no hay ningún problema y que, por tanto, sigue pegando muy duro y estamos en una economía fuerte. Sin embargo, ese 3,6 de diferencia puede ser importante, ¿no, Gonzalo? Sí, bueno, de hecho, fíjate, lo que nos interesa a nivel de mercado es el dato de empleo, el informe de empleo que se publique del mes de agosto, el viernes. Eso está clarísimo que es lo que genera volatilidad y es lo que se ve. Ahora bien, si queremos empezar a analizar y a deshilachar de dónde salen los datos de empleo estadounidense, tenemos varios factores. Por ejemplo, desde hace, no de ahora, sino llevamos ya años viendo que la fuerza de empleo, por ejemplo, no recuperaba todo el nivel previo al crash de 2009 incluso, pese a que, bueno, para que la audiencia sepa, la fuerza de empleo, labor force en Estados Unidos es como la población activa. Sin embargo, sigue aumentando la población de Estados Unidos sin que esta fuerza de empleo aumente de forma proporcional a la población activa estadounidense, o sea, a la población total estadounidense. En definitiva, es como, bueno, han aumentado en X millones la población de Estados Unidos en los últimos 5 años. Sin embargo, la fuerza de empleo no ha aumentado. ¿Me estás diciendo que toda la gente que entra en Estados Unidos son jubilados, millonarios, que están retirados? Y evidentemente la respuesta no es esa. Creo que puede haber probablemente distorsiones en los números del mercado laboral, sobre todo en distintas variables relacionadas con el mercado laboral, más allá de la tasa de paro, sencillamente porque lo que puede haber es economía sumergida, divergencias en las fuentes que analizan esos datos y, de hecho, es algo que hemos visto. Uno de los últimos meetings que se hizo viral la semana pasada de Donald Trump denunció que precisamente la Oficina Federal de Empleo de Estados Unidos ha asegurado que se han creado más de 800.000 empleos ficticios, es decir, que ha sido un error que la administración de Joe Biden había publicado datos de empleo que en 800 y pico mil empleos son erróneos y nunca se han creado. Y aquí, por supuesto, Donald Trump aprovechó eso para sacar punta a ese comentario o esos datos, de hechos por insisto, la Comisión Federal de Empleo estadounidense, para decir que la administración Biden estaba ocultando esas cifras, inflaba los datos de empleo para que no se viese el deterioro de la economía estadounidense real que había detrás. Cosa que, además, entre analistas hemos comentado en más de una ocasión en redes, ¿no? La fiabilidad que tengan los datos. Ahora parece que empezamos a verle con más miedo, porque ten en cuenta que se publique el 4,2 tasa de paro el viernes significaría que reducen el paro un 0,1%. Lo que les asusta y lo que metió susto el último informe de empleo de julio fue precisamente que pasábamos del 3,8 que habíamos tenido en marzo, de repente estábamos en el 4,3 y el de junio era 4,1 de junio a 4,3 de paro en julio. Y claro, hay una cosa que hemos mencionado en algún otro informe y aquí en Negocio estuve en alguna ocasión, que es esa función de Sham, que establece que si la tasa de paro supera un crecimiento del 0,5% en menos de 3 meses, puede significar una recesión económica, y esa regla se cumple desde los años 70 en Estados Unidos. Por eso, una vez más, lo que tenemos que vigilar muy de cerca, lo he puesto en pantalla, es la evolución que tenga esa tasa de paro, porque si vemos que se acelera demasiado, no hablamos de soft landing, hablamos de una caída de la economía estadounidense más dura de lo previsto, que asusta al mercado y que ya no hay recorte de tipos que valga, porque lo que vimos hace un mes, el informe de empleo de julio, el S&P 500 no llegó a subir cuando la tasa de paro se disparaba más de lo esperado. Esto habría sido positivo para el mercado, si no fuese porque era demasiado dura esa subida de la tasa de paro y les preocupa. Estamos un poco cansados, Gonzalo, de estas revisiones. 800.000 puestos, son muchísimos puestos de trabajo. Estamos un poco hartos, ¿no?, de que nos den un dato, luego otro, de que este U6 no se comente en absoluto y de que al final un poco toda esa fuerza de empleo que tú nos comentas se vea un poco enturbiada. Tenemos muy cerquita esa decisión de posible bajada de tipos de la Fed. ¿Cómo lo ves ante este escenario tan complejo? ¿Cómo lo ves tú? Mira, lo dije el viernes, yo creo que aquí el debate va a ser, la bajada de tipos está descontada, porque lo que están viendo es que ya hay argumentos de sobra para recortar los tipos, pero la clave fundamental es si ahora ya no se discute si se recorta o no, se discute, porque lo ha admitido Jerome Powell, ha dicho que están más preocupados por el enfriamiento del mercado laboral que por la propia inflación, ya está.
Dicho, lo ha dicho abiertamente, van a recortar tipos porque es lo que les toca hacer. La pregunta del millón es 50 puntos básicos, 25 puntos básicos, se hace en septiembre un recorte de 50 puntos básicos, el mercado está descontando un descuento de 50 puntos básicos y si alguno de estos datos, pongamos por caso la tasa o el informe de empleo de agosto, cuando lo publiquen este viernes nos dice que el mercado laboral sigue estando fuerte, como hemos visto, por ejemplo, en el consumo de rentas interno, también hemos visto que las sales retail, las ventas minoristas estadounidenses siguen siendo fuertes, hay un consumo fuerte en Estados Unidos. Si estos datos se mantienen, significaría entonces que a lo mejor no hace falta recortar 50 puntos básicos, sino que pueden recortar menos. Y esto es lo que Wall Street no quiere escuchar. Oye, no debatamos sobre esto. Habíamos quedado en que se recortaban tipos y ahora, en vez de 50 puntos básicos, lo deja en una débil recorte de 25 puntos básicos, que a lo mejor no es lo que exactamente estaba esperando Wall Street y por lo tanto vemos que se incumplen las expectativas. En pantalla tengo el Standard & Poor's, el futuro del mini SP500 y vemos que no tira, no pasa de 5.600. Están a la espera de ver cómo van yendo los datos macro que puedan justificar el recorte de tipos de la Fed que ellos esperan. Tenemos, fíjate, también datos del balance de la Fed. Esta semana, justamente el jueves, vamos a conocer un poco ese balance que no para de recortarse, como no puede ser de otra manera en un momento de inflación. ¿Cómo crees tú que puede afectar los datos que salgan el jueves a esta decisión? Y en segunda pregunta, ¿qué te parecería que podría pasar, imaginando un posible escenario donde se recorten solamente esos 25 puntos que tú muy bien has marcado gracias al consumo interno de Estados Unidos? Pues mira, para mí, pese a que no genera volatilidad, las publicaciones del balance de la Reserva Federal no generan la volatilidad que genera el non-farm payroll, las nóminas no agrícolas ni la tasa de paro. Sin embargo, a mí me parecen que son cruciales. Te diría más, me parece que es más importante analizar el balance de la Reserva Federal que la propia política de tipos de la Reserva Federal. Y digo porque pueden dictar un tipo de interés u otro, pero aquí lo que manda es la liquidez que tiene el mercado. Y si reducen el balance de la Reserva Federal significa que para reducir el balance, lo que está haciendo es volver a poner en el mercado aquellos activos que ha ido absorbiendo para evitar que sus precios colapsasen. Es decir, es una aspiradora, como lo he llamado en más de una ocasión, que absorbe todo el papel que sobra en el mercado para evitar que el precio corrija. Es decir, para evitar que haya un punto de equilibrio a la baja en los mercados, lo que hace es mutualizar ese tipo de activos, comprándolos por parte de una mano que tiene una máquina de dinero, la mano del Monopoly, que es la Reserva Federal, y a partir de ahí lo que hacen es inflar e inflar e inflar ese balance, comiéndose lo que el mercado no quiere comerse. Por lo tanto, si ese balance empieza a reducirse, podemos ver, y me remito a hechos históricos, Javier, porque en 2017 lo vimos, en 2019 también, a medida que se determina que el balance de la Reserva Federal tiene que normalizarse y que todo el papel que han absorbido lo tienen que volver a colocar en mercado, miles de bonos que tienen que colocar en mercado, ¿quién los compra? Porque cuando la Reserva Federal amnistía ese tipo de activos y decide comprarlos sin límite y meterlos en el saco y echarlos en el balance, el precio no corrige. Y ellos tienen la máquina ilimitada de liquidez, no porque lo diga yo, sino porque lo decía el propio presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Cascaris, en el programa 60 Minutos estadounidense. Decía, la Reserva Federal no tiene problemas Estados Unidos no tiene problemas de liquidez porque tenemos una liquidez ilimitada. Ellos mismos te dicen que tienen dinero para enterrarnos a todos, porque lo fabrican. Entonces, mientras eso siga siendo así, estupendo. Pero cuando se revierte ese proceso y tienen que volver a colocar en el mercado todo lo que han comprado, nosotros no tenemos una máquina ilimitada de liquidez. El mercado no tiene una máquina ilimitada de liquidez. El mercado está compuesto por millones y millones y millones de agentes económicos, desde el inversor particular hasta los gestores de fondos de inversión. Y esos no tienen máquinas para fabricar billetes porque les meterían en la cárcel si lo hiciesen, como hace la Reserva Federal. Por lo tanto, en ese escenario, la pregunta del millón es si existe realmente una demanda de mercado que sea capaz de absorber la reducción de balance de la Reserva Federal. Si esa ecuación tan sencilla no encaja, es decir, si la venta de activos de la Reserva Federal supera la demanda real del mercado, el precio colapsa, el precio cae. Y en la práctica hemos visto que dictámenes de movimientos de tipos, como ocurrieron años atrás, en los últimos recientes que vimos con la Reserva Federal, a veces no generaban volatilidad en el dólar y sí lo generaba la actualización del balance de la Reserva Federal. Pues Gonzalo Cañete, jefe de estrategias de mercado, un placer siempre charlar contigo. Nos has aclarado muy bien ese forecast que tenemos por delante en este arranque de septiembre tan trepidante. Nos vemos enseguidita. Un abrazo. A vosotros, Javier, un abrazo.